día a todas y a todos, buenos días, y es un placer para el centro recibir a Tesidi. La verdad es que bueno, nos agrada mucho y nos honra tu visita. Yo particularmente te admiro, ¿no? Creo que tienes una serie de elementos que hacen bueno, que seas una persona ejemplar. Por joven, por comprometida políticamente, por tu origen, por toda tu trayectoria, porque que te haya ido bien no te cambie el cerebro, sino que justo, si acaso lo ponga al servicio del bien común, y eso es lo que estás haciendo, y la verdad es que esto es muy de agradecer. Para nosotros, bueno, que trabajamos en el campo de la inteligencia artificial dentro de este centro, que sabemos la repercusión que tiene en la sociedad, que tiene en el trabajo, que tiene en la educación, que tiene en la salud, cada vez tendrá más, pues es un ámbito que nos parece no solo interesante desde el punto de vista de investigación, sino que es absolutamente fundamental pensar en él con esa visión, con la visión del compromiso, de la inteligencia artificial por el bien común, ojalá, y que además sea confiable, ¿no? Bueno, de eso nos vas a hablar dentro de un contexto de regulación, pero no me toca a mí presentarla, porque lo hará Fran. Fran es uno de nuestros investigadores en formación y además es la persona, yo se lo quiero agradecer, que tuvo, digamos, la idea de invitarte, nos lo propuso, nos pareció fantástico, y quiero además hacer una llamada de atención a todas y a todos nuestros investigadores en formación, y en general a todas y a todos los que trabajamos aquí, y es esa proactividad. O sea que pensemos que este centro quiere hacer mucho más que la investigación que hacemos cada día, y para eso hay que tener los ojos abiertos y hay que ser proactivos. O sea que gracias por serlo. Nada, os dejo ya que la presentes. Gracias. En el Congreso aplaudimos mucho. Bueno, muchas gracias por la presentación, Senén, y sobre todo, bueno, muchas gracias, Tess, por estar aquí. Así un poco a modo de anécdota, cuando nos conocimos tuvimos una conversación súper interesante y yo estaba seguido así en la cabeza de tengo que invitarla al CITIUS, pero era como constantemente me va a decir que no. Y bueno, fue un sí rotundo, o sea que muchísimas gracias porque bueno, es un placer tenerte aquí, ¿no? Y muchas gracias a todos y a todas también por estar aquí y al centro por tener esta acogida tan buena, sobre todo el equipo de secretaría, dirección, etcétera, que están ahí como siempre un poquito, ¿no?, olvidados. Muchas gracias por toda la organización. Y bueno, para quien no lo sepáis, Tess es licenciada en Ingeniería Informática, está especializada en Big Data e Inteligencia Artificial, y bueno, tiene una amplia experiencia laboral en el sector privado, sobre todo especializado en el sector tecnológico y de transferencia digital. Ha llegado a liderar proyectos de Big Data para el Banco Santander, ¿no?, para el BBVA y bueno, para distintas startups del sector tecnológico. Aparte de todo esto, que si ya no es poco, bueno, pues como saharaui también has tenido una vida política como activista muy grande, sobre todo por los derechos humanos y de los pueblos. Y bueno, eso la ha llevado a ser diputada por Más Madrid, por Sumar, en el Congreso desde 2023. Y nada, por si os parece poco, vamos, completamente a tope estás, ¿no? Sí. Y nada, pues ya te dejamos que nos muestres todo lo que nos tienes que contar. Muchas gracias, Tess. Sí. ¿Me pongo ahí? Sí. El micro debe estar activo. Sí. Si no lo arregla. ¿Tienes el pasador? Sí, aquí. Bueno, buenos días. Lo primero, agradeceros el haberme invitado. Yo tenía que recordar otra anécdota. A Fran lo conocí en un sótano en Francia de una residencia universitaria y me invitaron a pasta con tomate y todo el mundo pues flipaba que una diputada comiera pasta con tomate en un sótano universitario. Así que, como bien comentabas antes, es importante recordar de dónde uno viene y la flexibilidad y saber que al final los políticos y las políticas pues somos personas normales y yo obviamente cuando me propuso el venir aquí dije que un sí rotundo, porque en la política tenemos muy pocas oportunidades para hablar de inteligencia artificial y los pocos que hablan de inteligencia artificial son unos cuñados, literal. Nadie controla de inteligencia artificial, pero todo el mundo habla de inteligencia artificial. Y efectivamente yo vengo del sector bancario, muchos me dicen del lado malo y supongo que ahora estoy en el lado bueno, no lo tengo tampoco tan claro, pero
Al menos cuando me metí en política dije que una de las cosas que más me importaban era hablar de inteligencia artificial con un enfoque aplicado a los derechos humanos, porque yo siempre había sido activista por los derechos humanos, pero jamás fui activista digital. De hecho, es algo que descubrí cuando me metí en la política, de que hay organizaciones que se dedican efectivamente a hacer que la tecnología esté al servicio del bien común y que esté al servicio para mejorar las políticas públicas. Eso fue mi ilusión de entrar, pero luego me di cuenta que estaba sola ahí dentro y que nadie obviamente no genera un consenso y un debate para que los medios de comunicación hablen de la inteligencia artificial desde una perspectiva positiva, sino siempre desde una perspectiva, yo diría, más bien tecnófoba. Yo dentro del Congreso de los Diputados soy alias la Saharaui. De hecho, pocas personas saben que soy ingeniera informática, y muchas veces espacios como estos me ayudan, ¿no?, de alguna manera a traer a la institución ideas para las políticas públicas. Hoy vamos a hablar de regulación y de inteligencia artificial. Yo no soy partidaria de regular a lo loco, de ir al Código Penal, sino a tener un debate político y social primero para traducir eso a políticas públicas, porque si no, al final acabamos regulando para casos concretos y nunca para casos, digamos, más genéricos y con una visión más a futuro. Os voy a contar un poco el debate en la Unión Europea, cómo se está traduciendo esto aquí en España, y qué medidas estamos adoptando, ¿vale? Por eso diría casi que estamos en una fase muy de prototipar, muy al inicio. Se habla mucho de inteligencia artificial, camuflando incluso otras tecnologías, camuflando incluso una transformación digital al uso, o diría la propia ingeniería de datos, o en la fase en la que está ahora mismo España. Bueno, sobre mí ya os he contado un poco, el resumen ya lo ha comentado el compañero, aunque en los medios de comunicación la Saharaui de Sumar resumiría un poco mi trayectoria política. Esta presentación yo normalmente cuando las hago no conozco si el público sabe lo que es un algoritmo, porque muchas veces en la palabra algoritmo no se explica qué es un modelo de inteligencia artificial, tampoco se suele explicar que la inteligencia artificial ya tiene un recorrido previo, pero obviamente hoy en el salón creo que muchas de vosotros ya sabéis la trayectoria de los algoritmos, aunque los ingenieros de datos solemos decir que España y que el mundo está aún más en una fase de ingeniería de datos más que en una fase de inteligencia artificial. Y esto os lo voy a explicar con un recuerdo que yo tengo de la banca. Todos los inversores siempre querían aplicar inteligencia artificial y yo les decía, bueno, primero tendremos que digitalizar el Excel. Entonces te pasaban su Excel, tú lo digitalizabas y al final ellos se volvían a descargar el Excel. Y así se podría resumir un poco la fase en la que está España. Estamos digitalizando muchas veces datos, pero volvemos a caer otra vez en descargar un Excel con los mismos datos, ¿no? Al final empezamos como en un círculo vicioso. Y eso se debe a que la sociedad en sí misma aún no es digital. Lo que se digitaliza muchas veces son empresas, lo que se digitalizan son proyectos, pero no estamos dotando a la propia sociedad de habilidades digitales, de explicar los términos. Entonces, la palabra inteligencia artificial, tanto en el campo privado como en las políticas públicas ahora mismo, es lo que se diría en inglés un buzzword, pero si me permitís la expresión, como lo petó la palabra Big Data, ¿no? Todo el mundo en su momento Big Data, pero ¿realmente se hace Big Data? ¿Realmente se están aplicando modelos de inteligencia artificial? Yo sí que sé que, obviamente, en centros de investigación se utilizan, en centros de matemáticos se utilizan, en grandes empresas como podría ser la banca también se utilizan, en grandes telcos, pero las pequeñas empresas, pues más allá de algún chatbot, muchas veces la solución que necesitan no es un modelo de inteligencia artificial, sino un pequeño proceso de automatización, una pequeña guía para ayudarles a digitalizar su empresa. Pero se está utilizando la palabra IA hoy en día mucho más de una manera de marketing. Desafíos de la inteligencia artificial. Claro, cuando controlas mucho el sector privado, pues normalmente tenemos un debate un poco más sosegado sobre la inteligencia artificial, lo bueno, lo malo,
pero lo que suele saltar en el debate político y público son siempre el lado, digamos, negativo de la inteligencia artificial. No sé, no veo muy bien. No solamente se está viendo claramente que el target casi siempre son mujeres, son niñas, son colectivos vulnerables. Luego, otro de los que está atentando incluso en el último informe que ha hecho la Oficina C, no sé si la conocéis, que es la oficina parlamentaria que da servicio a los parlamentarios en el Congreso y generan informes muy interesantes y muy importantes. Ahora mismo las deepfake son uno de los desafíos que atendan hasta la propia seguridad nacional. ¿Y esto por qué? Porque no se está pudiendo desde la propia institución generar modelos propios o con alianzas para, digamos, frenar el avance de las deepfake en redes sociales, cuando la propia inteligencia artificial podría ser la contrapartida a los deepfake generados por la misma, y la propia inteligencia artificial una solución a las deepfake. ¿Qué pasa? Que claro, cuando se emite una deepfake, el daño casi es irreparable, aunque luego se desmienta, el daño es socialmente y en el debate político es absolutamente irreparable, porque no se invierte por parte de los medios de comunicación el mismo tiempo para desmentir el propio bulo. Y eso está generando efectivamente un problema a la propia democracia española, o incluso en países como Estados Unidos. Ahora mismo estamos viendo que obviamente se generan estas imágenes de Trump con colectivos afro, que son imágenes generadas con inteligencia artificial. Nosotros en esta sala seguramente podríamos a lo mejor identificarlo, son imágenes muy realistas, pero pensar en vuestra madre o pensar en vuestro vecino, y al final es la confianza que genera que esa imagen te la reenvíe una persona que tú conoces. Esa confianza es la que cuesta de desmentir, digamos. Cuando a ti una foto te la pasa tu hermano, te vas a fiar de esa fuente. Y eso es un grandísimo reto que supone una necesidad urgente de una educación que más adelante lo comentaré, un pensamiento crítico desde edades mucho más tempranas. Por cierto, cortarme. Si opináis algo diferente me decís, lo que sea, si no, yo voy a ir siguiendo. Si voy muy rápido, me comentáis. Otro gran reto que tenemos, y aquí el Ministerio de Trabajo, hoy no voy a vender, no voy a hacer un speech político, no voy a vender ningún partido, ni siquiera el mío, pero uno de los grandes retos obviamente es en el ámbito laboral, ¿no? Tenemos las dos corrientes, ¿no? La corriente tecnófaga de me va a quitar el trabajo, y luego está la corriente de la utilización a ciegas, ¿no? de los propios algoritmos. Y aquí tenemos dos teorías, ¿no? Los algoritmos extractivos y los algoritmos como apoyo, ¿no? Efectivamente, lo que estamos viendo es que la utilización de la inteligencia artificial en el sector privado lo que está generando es la disminución de los mandos intermedios, de los directivos intermedios. ¿Qué hacen estos mandos intermedios normalmente? Es el control de calidad, la supervisión. Se está delegando la supervisión en el sector privado a los algoritmos. ¿Esto qué produce al final? Que si a ti te controla un algoritmo ya sea para el transporte, no voy a tampoco mencionar ninguna empresa, no vaya a ser que sea promotor del centro, que controle laboralmente, controle las entregas o incluso la videovigilancia. Eso lo que está generando es que el ranking de los empleados produzca que, por ejemplo, un empleado vaya más deprisa o tenga incluso más accidentes laborales. Eso al final supone al estado del bienestar mucho mayor coste. Entonces, es urgente establecer protocolos y un censo de todos los algoritmos que se están también utilizando en el sector privado para esa supervisión que debería hacerlo, no sé, que se ha abierto de hecho en Coruña, la propia agencia de inteligencia artificial. ¿Vale? Luego, uno de los sectores más afectados en el ámbito laboral obviamente es el sector de los artistas. Como bien sabéis, al final los modelos de inteligencia artificial son como un bebé, pero esa papilla, esos datos son al final el alimento que necesita cualquier algoritmo. Hasta ahora, los bancos de datos con los que se han estado entrenando los modelos han sido pues un scrapping, es una recogida masiva de datos en Internet.
ya sean nuestras fotos, ya sean nuestros datos, ya sean libros de Shakespeare, ya sea artículos de New York Times, da igual, se han recogido todos estos datos y eso supone efectivamente una vulneración de los derechos de autoría. Esto el reglamento europeo ya lo contempla, pero no contempla una reparación, digamos, a todas estas colectivos que se ha utilizado su arte o sus imágenes. Entonces, esto supone un reto, pero también tenemos el debate de la inteligencia artificial es complementaria al arte, no lo es, se debe tener una visión de lo que llamaríamos que las imágenes que se generen pues que tengan una etiqueta de oye, se ha generado con inteligencia artificial, entonces los baremos en los concursos tendrán que cambiar. Es decir, todo esto para mí no supone, digamos, algo que deba frenar, sino simplemente es un reto al que tenemos que dar respuesta desde el ámbito laboral o desde el Ministerio de Transformación Digital combinado con trabajo, pero hay que dar una respuesta y la respuesta no es, desde luego, penar, sino dar una respuesta desde una reflexión colectiva. He puesto ahí, al final aparece una empresa casual, pero el caso, lo que comentaba antes, ¿no? La parte del monitoreo y el control biométrico, que esto el reglamento europeo sí que lo deja la puerta abierta a que sean los propios estados los que sean más restrictivos. Y una cosa que para mí es, como defensora de los derechos humanos, una cosa que es fundamental y a la que tenemos que poner el ojo es el uso al final de la inteligencia artificial como arma de guerra. Bueno, no sé si sabéis, ahora mismo en el genocidio en Gaza, Israel está utilizando algoritmos de inteligencia artificial para encontrar objetivos de Hamas. El problema es que, claro, cuando tú delegas la responsabilidad en el algoritmo de decidir quién vive y quién muere, te exime a ti de responsabilidad. Y eso es lo que está pasando ahora mismo, ¿no? Entonces, es importante saber que efectivamente los algoritmos detrás los ha programado personas. Y yo siempre cuento aquí el caso de un bot que hice para, digamos, amplificar la voz del pueblo saharaui en Twitter. ¿Qué pasa? Que los procesos anticoloniales son procesos muy nacionalistas, ¿no? Entonces el bot empezó automáticamente a seguir usuarios en Twitter que efectivamente hablaban del nacionalismo en España, empezó a seguir a Macarena Olona, empezó a seguir a Abascal y entonces el bot al final se volvió de Vox. Entonces, claro, eso es un claro ejemplo de que el propósito con el que tú creas un algoritmo, luego los datos con los que se entrena es fundamental, una supervisión continua de los datos que entrenan el algoritmo. Entonces, es muy importante poner el ojo sobre la vigilancia biométrica, sobre los sesgos, sobre la mejora continua de esa tasa de error que puede tener el propio algoritmo y efectivamente se está viendo una mayor inversión en inteligencia artificial en sectores como defensa. De hecho, Palestina ahora mismo, Gaza, sería una probeta de la propia inteligencia artificial. ¿Qué atenta al final contra el Estado de Derecho, ¿no? Para mí una de las cosas más importantes y es que cuando hablamos de inteligencia artificial tenemos que recordar que no todo el mundo tiene la capacidad ni la posibilidad de crear su propio modelo. Al final esto es una concentración en muy pocas empresas. Muy pocas empresas pueden generar un chat GPT. O sea, esto es como la broma del hombre más rico, ¿no? Y siempre te habla el autónomo de la panadería y tú no eres Elon Musk, ¿no? Entonces es fundamental siempre poner el foco al final de que como no existe una alternativa pública, no existe una alternativa, digamos, de modelos, por ejemplo, como el de ChatGPT a día de hoy, es verdad que Francia está generando el suyo propio. Entonces Europa se está convirtiendo en un mero regulador, pero no está dando una alternativa a regular fuera. Sobre todo estamos regulando algoritmos fuera de nuestra propia casa, es decir, fuera de la propia Unión Europea. Entonces, a esa regulación hay que poner una alternativa pública, una alternativa que incluya, que más adelante lo comentaré, que es que voy más rápido, suelo hablar más rápido que lo que he hecho en el PowerPoint,
y luego una transición verde y justa. ¿Esto qué quiere decir? Al final, no sé si habéis visto en las últimas noticias, que al final necesitan reactores. Al final tenemos que comprender que un modelo consume muchísimo. Entonces, en Madrid tuvo nuestra presidenta la gran idea, por ejemplo, de poner más centros de datos. El problema es que si no hay agua, por mucho que queramos vender la idea de poner centros de datos en Madrid, no va a haber, no tenemos una capacidad para almacenar y para tener lo que llamaríamos una granja o un centro de datos cada vez mayor. Entonces, hay que, dentro de los retos de la regulación, es saber cuáles son los límites de nuestro propio territorio, dónde podemos ir luego, sobre todo, desde una visión mucho más de mercado, dónde quiere España situarse dentro de la cadena de valor, porque nosotros tener centro de datos para, por ejemplo, entrenar para un proceso de criptomonedas a lo mejor no nos interesa, a lo mejor lo que interesa en España es tener centros de investigación, ingenieros o saber efectivamente dónde situarnos dentro de este proceso de esta irrupción de la propia inteligencia artificial. ¿Qué queremos? ¿Tener la fábrica o tener el capital humano, ¿no? Y ese es también un debate que está ahora mismo a nivel regulatorio muy presente. Yo pienso que las personas. Así que... Y luego, como comentaba antes, la desinformación. Esto me ha comentado antes el compañero que tenéis varios proyectos sobre detección de desinformación. Esto efectivamente es una cosa que no solamente preocupa, sino que está siendo atenta no solamente a la democracia, sino que está siendo de verdad un reactor político. Se está utilizando para el ataque político, se está utilizando hacia colectivos, ya os digo, menores, jóvenes, y efectivamente la regulación que se está estableciendo siempre es hacia grandes plataformas que no estamos pudiendo controlar, que no son propias de la propia Unión Europea. Entonces, dentro de esa soberanía de Estado, hoy en día, dentro de la propia soberanía de la Unión Europea, está uno de los que atentas contra la propia soberanía de la Unión Europea sería la desinformación. ¿Qué podemos hacer nosotros, ¿no? Construir el pensamiento crítico. Esto puede parecer obvio, pero solamente el 27% de los encuestados ahora antes de las elecciones europeas dentro de la propia Unión Europea te dice que sería capaz de detectar si algo es fake o no es fake. Y a mí personalmente, yo misma he cometido el error a veces de publicar una imagen generada con inteligencia artificial. Entonces en Twitter ves cómo te ataca a todo el mundo y obviamente, y da igual que pasen 10 meses, te cogen la captura esa. Entonces yo en ese momento lo que hice fue un retweet de la propia imagen diciendo, ojo que esto es fake. Y parece que ahí la gente dice, quieto parado, asume el error, asume que ha cometido un error y que ha puesto una imagen falsa. Y eso es construir de alguna manera pensamiento crítico. Y esta manera de crear pensamiento crítico la necesitamos en edades mucho más tempranas, en la detección, porque es inevitable que hayan deepfake, es inevitable que esto es más viejo, construir la mentira es más viejo, antes de Cristo. Yo creo que desde que la humanidad se ha construido mentiras y se ha construido falsedades para atacar a rivales, pero lo importante es cómo construimos pensamiento crítico en una era de una irrupción muy rápida de la propia inteligencia artificial. Más participación de la sociedad civil dentro del diseño de políticas públicas. Y esto nos pasa no solamente con la inteligencia artificial, nos pasa absolutamente en la administración pública. Vosotros que sois investigadores, no sufrís la burocracia de la administración pública. O sea, es que para empadronarte es súper complejo a veces. Los formularios, yo os voy a poner una broma, sonreír o algo, preguntar algo. Os voy a recordar una anécdota que yo soy apátrida, entonces la gente apátrida, digamos que no tiene un pasaporte, no tiene nacionalidad. Entonces cada vez que iba a la administración pública, nunca estaba en el selector la opción apátrida. Y eso no es porque el ingeniero sea racista, no tiene nada absolutamente que ver, sino que dentro del diseño de esa aplicación no se tuvo en cuenta una participación ciudadana dentro de todas las casuísticas que pueden haber. Pero con ese ejemplo estoy segura que os habrá pasado con muchísimos ejemplos, con una calle que haya cambiado de sitio, luego la construcción, la administración pública en España,
¿Qué pasa? Que muchas veces efectivamente estamos en un sistema de autonomías, pero no hay un diseño, lo que se diría en ingeniería de software, un framework, una base que se deriva, por ejemplo, para decir todas las aplicaciones públicas de sanidad tienen que seguir estos patrones y estos patrones. Pero, por ejemplo, yo que vengo de Valencia y en Madrid, por ejemplo, entre una autonomía y otra no tienes acceso a tus datos, a tu historial de salud. Entonces, ¿por qué? Porque no ha habido una visión centralizada del diseño prototipo y luego que las autonomías, efectivamente, para no invadir las competencias autonómicas, cada una pueda hacerlo de una manera, pero una supervisión o una centralización desde arriba. ¿Y esto por qué también? Porque desde la administración pública no se atrae a ingenieros, no se retiene ahora mismo el talento, está siendo incapaz de competir con el sector privado. Entonces, yo, por ejemplo, de mi promoción creo que no conozco a nadie que trabaje para el sector público. Eso es un gran reto y es porque cuesta mucho de concebir que lo público pueda ser una empresa también, ¿no? Que pueda haber una empresa tecnológica pública fuerte, que tenga una retención, que tenga una competitividad salarial. Me podéis aquí corregir por si alguien conoce otra manera, pero yo os puedo asegurar que desde un formulario de padrón hasta el acceso a sanidad en otra autonomía es un reto muy grande. Y aquí sí que tengo que poner en valor, por ejemplo, ahora en España ya tenemos un Ministerio de Transformación Digital, o sea, es un paso importante. Y aparte, en este caso el ministro Escrivá es una persona que tiene una visión bastante enfocada a datos. Es muy importante un ministro con ese enfoque a datos porque está dispuesto, además el ministerio tiene función pública y transformación digital. Entonces está combinando la parte de la administración pública con la parte de transformación digital. Esa combinación yo creo que es muy acertada porque al final lo que necesitamos no solamente que ese ministerio tenga función pública, sino que también ese ministerio dé soluciones al resto de ministerios. No se conciba que todos los ministerios sean compartimentos específicos. Y aquí os voy a poner un ejemplo. Nosotros, por ejemplo, que tenemos el Ministerio de Infancia y Juventud, el Ministerio cometió el error de empezar a generar imágenes con inteligencia artificial y obviamente todo el sector de artistas se nos volvió encima. ¿Y eso por qué? Porque todo el mundo al final vive o está en ministerios muy compartimentados. Y aquí tenemos que hacer una reflexión muy profunda dentro del propio gobierno de que ciertos ministerios son transversales. Yo diría que todos, pero hay ministerios que son transversales y transformación digital, desde luego, tiene que ser uno de ellos. Una sociedad digital versus empresas digitales. Yo sí que creo que el sector privado está bastante digitalizado, de hecho, con todas las ayudas desde la Unión Europea. En la pasada legislatura se hizo el kit digital, poco a poco. Se tiene que mantener en el tiempo, eso es cierto, se tiene que mantener en el tiempo ese apoyo desde el sector público a las empresas, sobre todo España, que es un país de pymes, necesita muchas pymes en la COVID, pues claro, si no sufren un proceso de transformación digital, pues sus empresas mueren. Pero la sociedad aún no es digital. ¿Por qué? Porque concibimos efectivamente que cualquiera que tiene un móvil o tiene un ordenador, pues ya es digital, y no es así. España no somos una sociedad digital, porque si fuéramos una sociedad digital no tendríamos tanta replicación de datos, no tendríamos que ir una y otra vez a la administración pública. Y yo como ingeniera recuerdo que una de nuestras grandes frustraciones era mejorar la web de la Renfe, y eso se consiguió. Entonces mi gran obsesión ahora mismo es el only once, que es como ir a identificarte una única vez, porque tu DNI es tu clave primaria. Tu DNI se sabe quién es Fran y se sabe quién estés. Entonces, desde que nacemos hasta que morimos tenemos el mismo DNI. Entonces, tenemos que conseguir que la administración pública no nos pida una y otra vez los mismos formularios en los mismos sitios. Reducir la burocracia es algo urgente, y aquí la administración pública, la inteligencia artificial, puede ser un gran aliado, ¿no? Y luego, lo que os comentaba antes, uno de los papers que publicó Open Future para la Unión Europea es la creación de un fondo público digital.
Y esto es la única manera de construir sociedades digitales. Digamos que exista una línea de financiación estable a la que pueda acceder tanto la administración pública como comunidades de desarrolladores, investigación y el sector privado. Por ejemplo, por poneros un ejemplo, esto es sería como crear como los fondos Next Generation, pero enfocados a construir incluso espacios públicos digitales. ¿Esto qué quiere decir? Espacios donde haya la construcción de ese pensamiento crítico que comentaba antes, donde haya debates sobre transformación digital, sobre digitalización, y también no solamente concebido lo digital como software y hardware, sino también como un espacio público como el que estamos ahora mismo. Esa línea de financiación es posible, es viable, tendría que venir desde la Unión Europea como concepto global, como framework de base, y luego traducirse aquí en España. Aquí en España tenemos algunas cosas similares, pero no terminan siendo la concepción que dice el paper. Yo estoy muy de acuerdo, os recomendaría también, no sé si lo conocéis, el paper de Open Future, pero habla de eso, de un fondo público digital, ¿no? Y ese es concebiendo, digamos, lo digital como un bien común, ya sean los datos, porque efectivamente si todos los ministerios, por ejemplo la administración pública tiene dentro de su dominio una colección de datos de la ciudadanía que nos permitirían crear políticas públicas mucho más segmentadas, mucho más auditadas, mucho más enfocadas a colectivos que más lo necesitan o a barrios que más lo necesitan. No financiar por financiar, sino en base a datos, ¿no? ¿Qué hemos avanzado? Pues poco, de momento. Ahora mismo en la Unión Europea sí que se ha avanzado mucho. En la pasada legislatura europea se llegó al E-Act, que es el reglamento de inteligencia artificial que se aprobó el pasado febrero. Es verdad que fue un reglamento bastante ambicioso, se deja cosas fuera, como comentaba antes, como el control biométrico, digamos. Lo bueno de los reglamentos es que se aplican de manera inmediata en los países, o sea, se aplican tal cual en los países, pero sí que dejan al país miembro de la Unión Europea poder ir un poquito más allá, digamos, regular un poco más allá. Entonces, no es como una directiva, sino un reglamento, es como una ley que aplica aquí directamente en España, muy resumidamente. Seguramente que los juristas dirían qué mal lo has explicado, pero más o menos sería algo así, ¿no? Entonces, con la E-Act, aquí en España se aprobó en febrero, cuando llega aquí a España, pero nosotros podemos ir ya avanzando en regulación aquí, antes incluso de que llegue la propia directiva, pero obviamente fijándonos en la directiva para no luego tener que cambiar muchas cosas. Ahora mismo el Ministerio de Transformación Digital habla más de la parte de chips, no sé si sabes también la gran línea de inversión que se va a hacer en inteligencia artificial. Se construyó también la Agencia Española de Supervisión para la Inteligencia Artificial. Ahora mismo antes comentaba el compañero, ¿no? Es un edificio, ¿no? Aún no sé si incluso está el edificio, pero la idea es que esa gran agencia pueda dar pues supervisión no solamente a los algoritmos, sino también asesoramiento a las empresas, y además fue la primera agencia que se creó en Europa. Entonces España, efectivamente, en el ámbito de inteligencia artificial está siendo pionero, es decir, dentro de los Estados miembros. Pero para ofrecer ejemplos de regulación, solamente, por ejemplo, nosotros desde Sumar hemos presentado una ley más enfocada a la protección de los derechos de autor, más enfocada también al fraude electoral, porque para que también esté penado la utilización por parte de candidatos de imágenes generadas con propósito de desinformar, pues que eso también esté regulado dentro de la ley electoral, pero aún no tenemos legislaciones específicas, digamos, en cuanto a inteligencia artificial. La ley está propuesta, está presentada, pero aún no ha entrado a debate en pleno, porque una ley que no esté impulsada efectivamente por parte del Gobierno, pues tiene sus procesos dentro de la Cámara y tiene sus tiempos y bueno, os puedo asegurar que tarda tiempo. Y lo bueno que yo veo, y yo tengo la gran suerte de llevar temas que tienen todo el consenso del arco parlamentario. Lo bueno es que toda la cuestión de transformación digital, de inteligencia artificial,
tienes el apoyo de todos los partidos y da gusto cuando tú quieres debatir una cosa y no esté polarizado, no esté el debate aún polarizado. Entonces tenemos que aprovechar el momento. Yo soy la Juana de Arco de la inteligencia artificial ahí, pues a ver si somos más ingenieros o más académicos dentro hablando de esto, porque es el momento de verdad para regular, para proponer y para crear cosas, porque no genera ahora mismo a mi versión absolutamente a nadie y esperemos que cosas tan importantes como son la transformación. No debería ser ninguna cosa, pero efectivamente la transformación digital ahora mismo no es un tema que genere polarización. Y además, yo os puedo poner el ejemplo de cuando presentamos la ley. Yo fui a presentar muy feliz la ley y no me preguntaron los periodistas por nada de la ley, solo me preguntaron por la amnistía. Y yo, pero ¿y la ley de inteligencia artificial? Y casi me voy a mi casa a llorar, porque efectivamente da igual muchas veces de lo que tú presentes, que el debate, meter esto en el debate público cuesta mucho, cuando esto realmente le afecta a la vida de la gente y le va a afectar en los próximos años muchísimo más. Y aquí nos tenemos que unir y tenemos que hablar más y bajar términos y que no parezca que los informáticos arreglamos tostadoras, ni cafés, ni cafeteras. O sea, que tenemos que empezar a hablar de esto en términos mucho más bajos. No estoy siguiendo la PPT, pero bueno. La ley europea, que ya os lo he comentado, el kit digital para las empresas, que también lo he comentado, se han adherido muchísimas pymes. Para mí es muy importante ese acompañamiento a las grandes empresas. Yo me fijo mucho en Estonia y en Noruega, es como que tengo la obsesión de que España sea como Estonia, pero bueno, lo conseguiremos, llegaremos a ser como ellos, y ellos tienen efectivamente un centro, datos mucho más centralizados, mucho más, digamos, homogeneizados, hay mucho más datasets, hay muchos más datos públicos. Yo recuerdo que cuando hacíamos el máster costaba mucho, aunque en España tenemos el data.gov, es digamos, la disponibilidad de los datos públicos a la ciudadanía, pero sí que es verdad que es muy poco conocido. Entonces, necesitamos disponibilizar más datos anonimizados para que ya sean comunidades de desarrolladores, ya sean empresas, puedan construir soluciones en base y políticas públicas en base a esos datos y que puedan ayudar, digamos, a traer ese conocimiento al sector público. Lo que ya os he comentado un poco antes, reducir la burocracia. Aquí el ministro Escrivá sí que habla mucho de que se va a avanzar mucho en la utilización de inteligencia artificial en la función pública. A mí aquí me da esperanza y a la vez un poco de miedo, porque, claro, utilizar un modelo de inteligencia artificial, ya sea un chatbot, ya sea un pequeño proceso, muchas veces también se puede convertir en una caja negra si no se ha explicado tanto a la parte de la administración como a la parte de la ciudadanía. Entonces me da miedo, y aquí os voy a poner como ejemplo el proceso de homologación en ciencia y universidades, para que personas de otros países puedan homologar su título. Disponibilizaron, digamos, una plataforma web copiada de la parte de educación. ¿Qué pasa? Que realmente no está modelado por detrás. Realmente tú rellenas un formulario y lo que se construye detrás de eso al final es un PDF. Entonces no se está creando un modelo de datos y no se puede filtrar. Entonces, ¿se pueden utilizar también modelos de inteligencia artificial en la parte pública? Efectivamente, pero a ver qué modelos, qué censo de modelos. Modelos hablo desde un algoritmo, desde un chatbot, desde un clasificador de ficheros, cualquier cosa, un lector de PDF. Pero qué modelos y quién va a supervisar eso y si esa parte de la administración que lo va a supervisar conoce de verdad el modelo, se le ha dado un proceso formativo sobre ese modelo. Entonces, es un tema complejo, es algo, yo creo que las políticas públicas en transformación digital tardan tiempo en verse, igual que la parte del kit digital, tardan años en verse, pero espero que no nos salga, digamos, rana la excesiva utilización de inteligencia artificial en la administración pública. Tiempo para vivir mejor. Esto, aunque parezca un eslogan publicitario, efectivamente se habla mucho en términos de productividad, de que la inteligencia artificial va a aumentar nuestra productividad, nos va a quitar horas de trabajo, pero la pregunta es quién se va a quedar con ese tiempo.
Antes os lo comentaba, que al final, no sé si leí ayer que la aplicación, los empleados que tienen habilidades de inteligencia artificial, es decir, ya utilizan una herramienta para clasificar correos, ya utilizan herramientas para resumir textos, obviamente consigan reducir media hora o incluso una hora de su tiempo laboral. La pregunta es, ¿ese tiempo, si nos sobra una hora, va a ser para el empleado, va a ser para la ciudadanía o se va a quedar en la empresa? Y esa es la gran pregunta dentro del aumento, hablando en términos de crecimiento, porque en términos de decrecimiento nunca se habla absolutamente en cuanto a todo lo que mejora la inteligencia artificial. Y yo creo que el debate también del decrecimiento entrará dentro de la política, digamos, porque al final los recursos de la tierra son finitos. Y esto es un hecho, es que no es ni una cosa de un lado ni del otro, aunque está polarizado, pero los recursos de la tierra son finitos, el agua es finito. Entonces, habrá un momento que nos tendremos que preguntar si nos interesa seguir el crecimiento, de hablar de productividad continuamente o hablar de, oye, ¿y por qué no hablamos de decrecer? ¿Por qué no nos vamos a casa una hora antes? Y esto nos ha pasado a todos en la pandemia. Yo soy una friki de programar, entonces yo me acuerdo que terminaba a lo mejor antes porque comía media hora de tiempo, pero es que yo luego podía seguir programando muchas más horas. Y esa desconexión digital, todos esos parámetros tienen que entrar dentro del debate público sin estar polarizados, porque si estamos ganando tiempo, si estamos siendo más productivos, ¿por qué no nos quedamos el tiempo? Entonces creo que el tiempo va a ser el salario del futuro. Y espero que sea así, ¿no? que el retorno sea para nosotras y nosotros, para que no hagamos nada, para que el que quiera haga, pero sobre todo que no se quede en ese oligopolio que os comentaba antes, de grandes empresas. Y aquí también otra cosa que se ve claramente es que, claro, hay un oligopolio, hay una concentración efectivamente del capital, pero es que aparte, sabéis que yo hablo como ingeniera informática, pero sé que en el sector más tecnológico, obviamente los salarios son mucho más competitivos en España que el resto de sectores laborales. Pero yo, por ejemplo, en el Santander eran 140 chicos y éramos 3 chicas. Entonces, claro, se ve claramente también una concentración del capital otra vez en género más masculinizado, ¿no? Entonces, también ese gran reto tendremos que darle alguna respuesta. Y eso no es porque tengamos que meter la obsesión de más niñas en la ciencia, más no sé qué, sino desde edades mucho más tempranas habrá que empezar a explicar el propósito de la tecnología. Yo quería ser médico. ¿Por qué? Porque en un campo de refugiados lo útil es ser médico, no ser ingeniero informático. Cuando yo le dije a mi madre que me cambié de medicina a ingeniería informática, me dijo, pues has tirado tu vida por la borda, literal. Y es porque hay que explicar el propósito de la tecnología, porque tú puedes ser médico, pero ¿para qué servirá el día de mañana la tecnología? Y recuerdo una compañera farmacéutica que yo le decía de broma, cuando termines la carrera, el paracetamol lo va a dar una máquina. Y ella me decía, qué mala persona, que llevo 7 años en la carrera. Y yo le decía, efectivamente, lo que habrá que... Yo le comentaba, vas a ser una persona más analista de datos, se van a crear nuevos sectores dentro de las propias ramas, no van a existir ya, yo creo, la ciencia, las humanidades, sino un compendio de ambas, una transversalización de las dos disciplinas como algo complementario. Y ahí habrá que hacer una revisión efectivamente del modelo educativo en España y va a ser una educación mucho más corta en tiempo, más tirando a 2 a 3 años y más versátil y más cambiante en el tiempo para adaptarse, digamos, a la cantidad de empleos que aún están incluso por descubrir que se generarán de aquí a 10, de aquí a 20 años. Entonces, esas grandes respuestas, el tiempo, la concentración del capital en pocas empresas y en el género masculino, esto es un hecho, son datos también, y efectivamente en dar una respuesta, una mayor participación de la ciudadanía. Mejor distribución de los recursos. Yo sí que creo, lejos de una visión tecnófoba, que efectivamente si nosotros disponibilizamos los datos podemos hacer políticas presupuestarias basadas en datos. Esto de presupuestar ni de manera homogénea ni tampoco de manera sectaria, digamos, desde una visión más politizada, sino desde una recogida de datos, desde en base a datos, donde necesitamos invertir, como
hablando de la empresa pública, ¿no? ¿Dónde necesitamos poner los recursos? ¿Qué barrios necesitan un metro? ¿Qué barrios necesitan hay menos renta? Cada día efectivamente hay más datos, pero lo vemos sobre todo en el periodismo de investigación. Cada vez se están utilizando más ingeniería de datos para dar respuesta a problemas sociales, al porqué, ¿no? Que se sabe normalmente en términos generales, ¿no? Pero con datos yo creo que podemos presupuestar, pero sobre todo auditar y prevenir. Con datos vamos a poder prevenir y vamos a poder basarnos en el pasado para predecir con un poco de antelación cómo van a funcionar nuestras políticas públicas. Y ya está. Muy resumido, porque... Y ahora si necesitáis cualquier pregunta, cualquier cosa... o reto, o que no compartís, que es importante también. Me voy a poner aquí porque me es fácil. Sí, yo me voy contigo. Es más fácil moderar un poco el debate, que seguro que habrá. Yo tengo algunas preguntas, pero voy a esperar. Si tengo que... A ver, Fernando, aquí. Por allí atrás. Hola. Por favor, presentaros brevemente y después las preguntas. Hola, muy interesante, pero aún así a mí me quedan ciertas dudas, sobre todo a la hora de qué hacer cuando pasan estas cosas. Comentaste algo dijiste algo que me pareció súper interesante, en concreto con el tema ahora del genocidio que está sucediendo en Gaza, ¿no? Que dices que el algoritmo te exime de responsabilidades. ¿Esto es así? La situación ahora mismo en Europa y en España con este tipo de cosas. Hola, ¿me oyes? Efectivamente, yo cuando digo te exime es lo que piensa la persona que lo ha delegado, ¿no? Pero efectivamente se tiene que empezar a regular. La Unión Europea ha establecido el reglamento en base a riesgos, ¿no? Estableciendo qué aplicaciones, aunque delega esa clasificación un poco en la propia empresa. Entonces, claro, yo digo, hombre... ¿qué pasa? Que los grandes lobbies en la Unión Europea al final son las propias empresas las que saben cómo funciona su algoritmo, entonces van al propio regulador y le dicen, venga que te explico, es verdad, es como lo hemos visto con OpenAI, ¿no? Va y dice, efectivamente la inteligencia artificial va a ser un gran problema que yo te ayudo a regularlo, ¿no? Entonces, efectivamente, se necesita regular. Esto es como todas las vacunas que han salido. La IA es una vacuna. Sí, vacuna, ¿no? Es como un medicamento, a ver si estoy utilizando analogía incorrecta. Es como un medicamento, entonces se tiene que ir regulando y se tiene que ir sabiendo con el tiempo. Es verdad que con el tiempo es como vamos a ir sabiendo cuáles son los efectos secundarios tanto de la regulación como de qué cosas podemos ir a más. Estoy totalmente de acuerdo que se tiene que regular. Yo creo que el reglamento europeo es una base, es un paraguas, como un estándar mínimo. Luego hay que ir a más. Se pueden establecer protocolos éticos. Si no quieres empezar a regular, se pueden dar a las empresas un paper de protocolos, lo que diríamos el verificado, ¿no? El tic azul. Igual que tenemos empresas green friendly, pues una IA ética, ¿no? Un marcos desde eso, pero efectivamente tiene que ir por la vía regulatoria y penal, efectivamente. Pero en España ahora mismo el debate es como, ¿qué me estás...? O sea, que cuesta mucho a veces el meter esto en el debate político y en el debate público y efectivamente es el gran reto ahora mismo en el Ministerio de Transformación Digital está siendo muchas veces desde la propia innovación de la propia administración pública, pero sí que habrá que poner ojo, sobre todo los defensores, sobre todo las organizaciones que trabajan esto. En España tenemos varias y en Europa también está EDRI. Todas estas organizaciones que están trabajando y están escribiendo habrá que coger esos marcos y transformarlos pero ya te digo, hay que ir... Regulación en España tenemos. Lo que está pasando es que una pata la tiene una ley, otra pata la tiene otra. Es como el cajón un poco desastre de la IA. Realmente yo no soy jurista y además no me gusta pecar de saberlo todo. A mí lo que me han estado explicando a nivel jurídico es que sí que efectivamente las diferentes leyes que tenemos en España recogen de alguna manera, algunas con cierta ambigüedad, bastantes tipos de penales de esto, pero llegará el momento que habrá que decir, oye,
el algoritmo tiene sesgos y el algoritmo no te exime de ninguna responsabilidad, absolutamente, por supuesto que no. Vale, muchas gracias. ¿Puedo hacer otra pregunta más muy rápida? Es que Antes de eso, quería comentar una cosa al hilo de esto. A ver, el reglamento europeo de IA, hay dos cosas que no regula. Una me parece bien, la otra no. La que me parece bien es que no regula la investigación, en el sentido que entiende que a nivel de investigación se puede investigar en IA. Otra cosa es cómo se usan los resultados de esa investigación, pero que la investigación, digamos, tiene que tener puerta franca, ¿no? La otra que no regula es precisamente la IA en el uso militar. Y eso queda, por tanto, desamparado. Claro, eso es un problema. Lo que no significa, efectivamente, que no haya, porque al final, lo que tú decías, ya lo has respondido tú, pero bueno, a mí me gusta insistir en este porque es un tema sobre el que estoy muy sensibilizado, ¿no? Digamos que uno descarga su conciencia en el algoritmo, pero no su responsabilidad, ¿eh? Y por tanto eso, da igual si usas tú mismo un Kalashnikov o si al final es un dron que va y suelta, iba a decir estopa, que explota un explosivo en la cabeza de alguien. O sea que las responsabilidades están. Lo que pasa es que es verdad que la IA abre un mundo nuevo de opciones, también desgraciadamente en el uso para la guerra, que habrá que regular, habrá que ponerle coto, habrá que, al menos los países que somos demócratas y tenemos una democracia social, ¿no? Nosotros, de hecho, presentamos, The Guardian sacó, no sé si acordáis, como un informe de todo cómo lo estaba utilizando Israel. Y nosotros presentamos como una iniciativa al Ministerio de Defensa justo por esto, porque vimos obviamente que hay como una mayor inversión y no es casualidad, ¿no? Habrá que poner mucho el foco ahí porque la vigilancia también biométrica también se queda fuera, el control de fronteras migratorias, son al final los mismos colectivos, ¿no? que están siendo también los más vulnerables, ¿no? Siempre. ¿Tenías otra? Sí, bueno, muchas gracias por la respuesta, por supuesto. Y, la última pregunta es más una curiosidad que me llamó la atención. Dijiste que se transversalizará las ciencias y las humanidades. Ojalá, de verdad, ojalá. Pero, ¿cuándo crees que va a suceder eso? ¿Y bajo qué condiciones crees que va a suceder eso? Sobre todo, ¿bajo qué condiciones crees que va a suceder eso? No tanto cuándo, que eso ya da un poco igual, que yo lo veo que no. Pregunta, el cuándo yo creo que en ciertos sectores está pasando. Yo sí que creo que está pasando. Claro, esto para mí, como cuando yo empiezo a darme cuenta que no existe ni humanidades ni ciencias por separado, me doy cuenta cuando se aplican metodologías Scrum. No sé si las conocéis, muy conocidas en el software, son metodologías ágiles, que es diseñar un proyecto, un prototipo, un producto, software o el que sea. Esto se utiliza en cadenas de producción y te das cuenta que al final lo importante es que tú tengas el cliente, aunque él entienda de finanzas, que tengas al técnico fontanero, que tengas todas esas visiones porque vas a prototipar, vas a generar un producto mínimo viable, una cosita, y vas a tener un feedback ante el riesgo, vas a saber muy rápido lo que va a pasar. El cuándo, es que cuando tú hablas de metodología, cuando hablas de estas teorías suena muy de, bueno, si ya cuestan, ¿no? En el sector privado con los propios clientes cuesta mucho, pero yo creo que cuando, por ejemplo, lo vemos mucho con el periodismo, ¿no? Hay una capacidad en España, tenemos muchos periodistas en España, pero está llegando un momento de que necesitan coger, yo sí que veo que en la educación cada vez hay más ramas de periodismo de investigación, no sé qué con data science. Yo creo que ahí es como se están poco a poco juntando ambas disciplinas. El cuándo no sé cuándo va a ser, pero sí que es cierto que creo que es urgente ya tener estos debates de que un humanista, es que mira, yo generaba, por explicaros un ejemplo,
yo generaba datos y me decía alguien, pero ¿cómo va a ser la métrica eso, dar un 125? Y yo le contestaba de broma, digo, hombre, son las gallinas que han entrado por las que han salido, como matemáticamente ha sido así. Pero esa respuesta más humana, no más humana, sino una visión de conocer realmente el problema, ya sea social, ya sea el problema de negocio, lo tienen ciertas personas. Y ahí es donde yo creo que es importante que un humanista o un historiador primero planteen la pregunta al problema social y segundo sepan interpretar la respuesta. Y ahí es donde creo que es importante que cada disciplina sepa cuál es el rol que le toca. Por aquí había... gracias. No sé si te he respondido, más o menos. Aquí Fernando creo que quería preguntar, o opinar, o hablar en todo caso. También. No hay motivo. Pero... No, para nada. No, muchas gracias. Nada, me sorprendió mucho cuando dijiste que todo el debate político de este tema era transversal a los partidos. O sea, eso para mí fue una gran sorpresa. Aunque por otro lado sí que es cierto, pero yo no sé si esto es un poco un sesgo mío de los medios de comunicación que sigo, ¿no? Que me da la sensación de que ciertos temas solo están en el debate de ciertos partidos. Pero luego, por otro lado, cuando mencionaste el asunto de los incrementos de la productividad, ¿quién se iba a beneficiar de ellos? Claro, la experiencia histórica me lleva a pensar que los de siempre, que nosotros no veremos esa reducción en horas de la que hablabas ni nada. Entonces, me gustaría ver si podrías, digamos, ahondar un poquito más en ese tema, porque tienes una experiencia directa en esto, ¿no? Porque mi impresión es que en cuanto alguien mencione en el Congreso vamos a reducir el número de horas de los trabajadores, ahí entonces sí que se va a polarizar el tema, ¿no? Entonces, bueno, no sé si podrías comentar un poquito más sobre eso. Sí, aquí. Vale, lo del capital y el sindicato, esto es la teoría política de toda la vida, ¿no? Yo creo que hay que sindicalizar el tiempo, hay que sindicalizar la inteligencia artificial, tenemos que tener sindicatos especializados un poco en este tema, en el ámbito laboral. Entonces, claro, cuando, por ejemplo, Yolanda Díaz, que habla de la reducción de la jornada laboral, yo me acuerdo de comentarles... Claro, pero vale, tú vas a reducir 2 horas y media o 3, pero ¿y si te comes un atasco en Madrid? Y la gente, vas a estar la hora esa, da igual lo que haya salido antes, vas a comerte esa hora, ¿no? Porque si no hay un control de datos, una optimización del tráfico de Madrid basado en datos, pues es como la importancia de la visión global, ¿no? de todo esto, ¿no? Entonces me decía, no, ostras, eso es verdad, ¿no? Pero bueno, pero ya tienes 2 horas y al menos antes perdías esas 2 horas aún más también. Digo, claro, pero es importante meter todo el rato en todos los debates políticos este componente de ¿y si mejoramos no sé qué? ¿Cómo vamos a podernos beneficiar? A lo mejor mejorando el tráfico ya ahorramos también en la jornada. Ganamos 4 horas. En vez de 2 y media, pues a lo mejor ganamos 4 horas. Luego, si incentivamos más el teletrabajo, también en qué términos, o ponemos el 5G en las zonas rurales, a lo mejor la gente se quiere quedar en Extremadura, se quiere quedar en su pueblo, ¿no? Entonces, ese debate es muy importante y yo parezco a veces un poco la mosca, ¿no? Que siempre a todas las políticas y lo digital y lo mío, ¿dónde está, no? Entonces, yo creo que, no sé si aquí la gallina o el huevo, yo creo que tengo que ser, antes los de digital, presentar la reducción de la jornada en base a la IA, ¿no? O en base a la transformación digital, y luego regular ya desde el Ministerio la reducción de la jornada. Es verdad que cuesta, pero es difícil ahora mismo que, por ejemplo, que sería, por ejemplo, lo contrario a nosotros. A lo mejor el Partido Popular te votara en contra de una reducción de la jornada debido a la IA. Va a ser muy complicado. Está muy impregnado el partido con esto. En cuanto a que nos llevamos bien, efectivamente te puedes llevar bien con otros partidos, te puedes llevar bien incluso a nivel personal con otras personas, y es porque supongo que en la Comisión de Transformación Digital y Economía pues somos académicos, gente que viene de la ingeniería, y es como un poco un ambiente más, podríamos decir, similar aquí, ¿no? Entonces, con la gente que debates de no, pero esto es coherente, pero
todo el mundo obviamente a nivel discursivo luego te va a soltar una parte más como yo, es que es inevitable, ¿no?, que cada uno hable de su casa, pero se vota casi siempre todo y vamos de excursión a todos juntos a ver Microsoft, o sea, de verdad, o sea, no, la comisión es bastante transversal y se suele aprobar casi todo por unanimidad. La comisión es economía y transformación digital. Economía superpolarizada y transformación digital cero. Entonces, claro, pero fíjate, yo si me permites, sí, porque tenía una pregunta que va en esta línea, ¿no? Y de algún modo, fíjate lo que acabas de decir, es decir, economía por su lado, transformación digital por su lado. Efectivamente, la percepción que yo tengo es que estos temas a nivel gobierno, y da igual quién gobierne, y da igual casi cualquier partido político en esto que voy a decir ahora. Habláis de esto los mismos, es decir, los que por perfil, en fin, porque es la responsabilidad que tenéis, os toca. Y entonces, lógicamente, pues lo asumís con mucho entusiasmo, con mucha dedicación, le dedicáis horas, pensáis, fantástico. Pero esto es un tema que tiene que ser absolutamente transversal. Es decir, y lo pongo con un ejemplo, hablando del desempleo tecnológico, que es una realidad. Hay quien dice que una vez más, y puede ser, que una vez más globalmente se creen más empleos que los que se destruyan. Pero a mí el globalmente me importa un bledo, porque si hay desequilibrios regionales, sectoriales, de género, de edad, locales, pues al final ocurre lo de siempre y va a ocurrir de un modo enorme y va a haber grandes bolsas de, bueno, no es la palabra adecuada, grandes colectivos de personas que van a quedar completamente desahuciadas del mercado laboral, del trabajo. Y a edades tempranas incluso. No estamos hablando de que de pronto, como ha ocurrido en la banca, pues a los 50 y tantos se prejubila media España, incluidos algunos cuñados, y punto. No, hablamos de una realidad que es completamente distinta. Y eso hay que afrontarlo, y creo que no se está haciendo. Creo que no se hace en ningún lugar del mundo. Creo que los partidos políticos, los gobiernos, etcétera, están tomando esto con una distancia, como diciendo, bueno, sí, esto habrá que hacerlo algún día, pero... Entonces, a mí esto me preocupa muchísimo. ¿Qué se hace? Perdón por el rollo, pero quería poner contexto claro a mi pregunta. ¿Qué se hace a nivel de Congreso, de los diputados? Todos. Es decir, ¿cuál es el nivel el que tú palpas? No el de la comisión de turno, sino ¿cuál es el nivel de preocupación sobre este tema? Entre los partidos políticos, entre las personas que estáis allí, en el día a día. ¿Cuál es? Efectivamente, yo creo que lo ha resumido muy bien al final, los que, de verdad, lo que os comentaba antes, ¿no?, de la coletilla y esto y la transformación digital. Inevitablemente lo que mueve el debate político ahora mismo, claro, yo por ejemplo os puedo poner un ejemplo. Yo llevo 10 meses, estoy en primero de diputada, de hecho no he pasado ni el segundo semestre y claro, en 10 meses de legislatura a lo mejor el PP y Vox te traen como para volver atrás de otras leyes que a lo mejor ya se han aprobado en la legislatura pasada. ¿Qué pasa? Que tienen una gran mayoría, entonces eso te estanca el debate. Entonces, por explicaros un poco cómo funciona el Parlamento. Tú, por lo grande que eres, tienes un cupo. Pues imagínate que aquí os dividimos y los que tienen 7 o son 10 tienen un cupo de 5 leyes. Y los que somos nosotros, que somos 27, a lo mejor tenemos cupo de 2 leyes. Entonces, cuando llega el cupo, pues tienes que elegir, que presentar, ¿no? Entonces, los partidos grandes a lo mejor te presentan una derogación de una ley de la legislatura pasada o un debate pasado. ¿Por qué? Porque están en la oposición. Y tiene sentido, pero lo harían unos como los otros. O sea, esto hay que tenerlo también claro, ¿no? No una derogación, sino el debate que ellos tengan, ¿no? Entonces, eso hace que pierdas mucho tiempo muchas veces, yo por mi experiencia de estos 10 meses, en debates ya pasados, ¿no? Luego, cuando te llega este cupo de las 2 leyes, tienes que el arte de negociar, ¿no? Tienes que conseguir leyes
porque nadie va a hacer una ley suicida, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ir a presentar algo, como por ejemplo a lo mejor le ha pasado al PSOE la semana pasada, y no tener apoyo de la Cámara, ¿no? Porque no es lo mismo el gobierno, que es al nivel ministerial, que lo que es el arco parlamentario. Entonces estamos en una legislatura que para mí, para aprender política, es maravillosa, porque estás negociando hasta, vamos, el turno de entrar, pero efectivamente hace muy complejo la aprobación de las leyes. Entonces, cuando tú vas a presentar una ley, tienes que haber hecho bien el trabajo político, ¿no? El haber negociado, el haber hablado con el resto de partidos para que pueda salir hacia adelante, ¿no? Porque si no, se estás consumiendo esos 2 cupos que tienes, pero en 6 meses a lo mejor tienes cupos para presentar 2 leyes. Si no, el resto de los 6 meses tú te pasas rebatiendo y enmendando lo que presenta el otro, ¿no? Entonces, colocar la transformación digital tiene que venir desde un debate social, viene desde fuera, ¿entiendes? La imposición. Y esto es siendo muy honesta y contándose un poco, que lo hago mucho en redes sociales, pedagogía de cómo funciona el Parlamento y lo complejo. Y luego es verdad que es bonito porque cuando consigues cosas como una modificación del artículo 49 de la Constitución, algo que parece muy, muy poco, es una, o sea, un gran... Si no hay una preocupación social manifiesta, notoria y salir a la calle, medios de comunicación sobre este tema, no va a llegar. Va a llegar, pero por las personas y por los partidos que pongan que esto para ellos sea una prioridad, digamos, en agenda. Por eso te decía que, por ejemplo, nosotros tenemos la suerte de ser tres ingenieros dentro de la misma comisión. Entonces, claro, presentamos esto, pero tenemos que esperar nuestro turno dentro de ese cupo de 2, de esos 6 meses para que entre. Pero ahí digamos, está uno de los errores. Claro. Y tiene que ver con la polarización ciencias-letras. Es decir, esto no es un tema de los ingenieros. Claro, totalmente. También, pero no es solo, ni sobre todo, diría yo. Eso es. Ni sobre todo. Eso es. Entonces la respuesta es todos los ingenieros políticos. Bueno, a mí me agrada mucho. Matemáticos, físicos, ingenieros, cuantos más mejor ahí en la política también. Más mejor, porque pero... solemos rehuirlo, ¿no? De hecho, lo has explicado yo creo que muy bien y es algo que a mí me parece como gracioso, ¿no? Y es como realmente... meto lo de ingenieros, meto a la parte de ciencia en su conjunto y yo de broma les digo, pero si nosotros dominamos, ¿no?, el mundo, digo, ¿cómo es posible que la política sea de ciencias sociales? Porque realmente lo que está en el debate político del día a día es más desde otro ámbito, ¿no? Y yo creo que tenemos que ser pesados, igual que en su momento. Por poneros un ejemplo, la salud mental no estaba dentro del debate o no estaba ni siquiera dentro del debate la reducción de la jornada laboral. O, por ejemplo, la ley de la ELA. Y este año se han presentado 3 leyes de la ELA. Me he pasado toda la legislatura debatiendo la ELA, la amnistía y la corrupción, ¿no? Y eso es lo que no podemos permitir, porque eso es lo que al final la ciudadanía ve en la tele cuando realmente a lo mejor se ha aprobado la ley de familias, se ha aprobado otras cosas que yo creo que los medios y el Parlamento hacen mal, ¿no? No se habla con la misma intensidad, no se habla de la misma manera y además es muy fugaz, ¿eh? Hoy se habla de una cosa, mañana es otra y así es la rapidez, ¿no?, de la política, desde mi experiencia de 10 meses. Bueno, vamos allá. ¿Más intervenciones, por favor? Bueno, muchas gracias por la charla. La verdad es que ha sido, bueno, para mí personalmente súper inspiradora. Y yo quería hacer una pregunta sobre precisamente el ámbito público que se refiere a la educación. Porque, bueno, yo he defendido mi tesis doctoral en la Universidad de La Coruña, entonces ahí también estaba dando clase durante 3 años en la Facultad de Filología. Entonces, a mí me ha chocado que, por ejemplo, dentro de la misma titulación que es filología, no lingüística o lo que sea, en la Universidad de Santiago se imparte la asignatura durante los 4 años de la carrera que se llama lingüística computacional. En La Coruña no hay nada así parecido. Hay una asignatura que se llama Introducción a las Ciencias de Comunicación e Información, algo así,
pero por ejemplo, las mínimas competencias que, bueno, hoy en día no exige un perfil de, no sé, un perfil humanitario que sepa de letras, que sepa de programar, de un poco de ingeniería, por ejemplo, hombres y mujeres, ¿no? Dentro del ámbito digital o tecnológico. Por ejemplo, en Coruña, 88% de los alumnos de nuevo ingreso todos los años son chicas. Y no tienen ni idea de, o sea, perfil digital que pueden tener. Entonces, no sé si podemos hablar de algún tipo de reglamento a nivel de educación para, pues, garantizar el acceso al ámbito digital dentro de todos los perfiles, no solo de informática. Me parecía hasta curioso porque pasa incluso dentro de la propia ingeniería informática. La Universidad de Alicante, donde yo estudié, me daban Fortran y luego cuando salí hablaba de Scala o de Python, ¿no? Entonces, en el trabajo yo decía, pues entonces, ¿por qué no me habéis dado Scala y Python? Y es porque, claro, si en España tenemos las autonomías, pues también tenemos las universidades que también tienen su cierta libertad, ¿no? Obviamente de entidades independientes. Cosa que es muy positiva, pero hablando del framework que hablaba antes, esto es mi visión personal, se necesita una estructura base y una línea general que luego pues se baje más en línea a nivel de autonomía o a nivel de universidad dentro de obviamente su independencia, ¿no? Y yo creo que en los próximos años esto va a emerger, va a impregnarse poco a poco. Pero es cierto que durante muchos años, a mi juicio, el tema digital se dejó ahí. Yo tengo compañeras y amigas de mi edad que no saben usar Google Drive ni la nube. Entonces, no es una cosa de mi madre, es una cosa de habilidades digitales que ya damos por supuestas. A lo mejor hay una generación nativa digital, pero ¿de qué manera es nativa digital, ¿no? Entonces, para mí, el enseñar la herramienta para su uso va a llegar, pero por fuerza social mayor desde fuera, más que desde la propia institución, porque claro, para eso tendríamos que tener dentro de cada ministerio asesores de lo que decía antes, transversales, asesores, esto como lo hacen los equipos ágiles, ¿no? Uno que sepa técnico, uno que sepa de jurista, uno que sepa de educación, y esa visión holística es la única manera de hacer políticas públicas. Entonces, sí, obviamente a la independencia de las autonomías, a la independencia de las propias universidades, pero necesitaremos protocolos, a lo mejor no tanto regulatorios, pero de, oye, seguir para que luego la ciudadanía pueda decir, oye, ¿por qué no se está siguiendo estos estándares o estas asignaturas mínimas? Porque efectivamente el procesamiento del lenguaje natural necesita de lingüistas, y además es fundamental para la construcción de entrenamiento de modelos, y si no se da eso, al final lo que tienes es una persona que solamente habla de esta parte, pero no está utilizando todo el potencial que tiene el procesamiento del lenguaje natural, a lo mejor. No tengo respuestas 100%, obviamente, son teorías. A la Universidad Española habría que darle la vuelta como un calcetín. Yo no quiero decir nada por ningún lado. Y es buena, ¿eh? Sí. No tenemos una mala universidad pública, no, pero no está con los tiempos. Muchas gracias. Hola, bueno, quedamos de presentarnos, ¿no? Pero bueno. Sí, venga. Me llamo María José y trabajo aquí en el Citius. Bueno, me ha gustado mucho tu charla y, bueno, me ha dado que pensar sobre muchas cosas, ¿no? Entonces, yo creo que el no hablar de todo lo que se hace en el Congreso pasa un poco como la selección de fútbol femenina. Nunca se hablaba de ella hasta que las televisiones públicas empezaron a hablar. Entonces yo creo que algo hay que hacer por ahí, ¿vale? Porque realmente a mí lo que haga el novio de Ayuso me da igual, realmente. Es que no me importa en absoluto. Entonces estamos las noticias llenas de noticias que no interesan a nadie realmente, ¿no? Y lo que sale, de lo que se habla en el Congreso, a mí no me interesa tampoco. O sea, todo lo que se está... De hecho, ya paso de ver las noticias, porque no me interesa en absoluto lo que se pone. Entiendo que las empresas privadas de comunicación pues hacen lo que quieren a sus intereses, pero la televisión pública no debería hacerlo.
Y por eso pongo el símil de los deportes femeninos, ¿no? Porque me parece muy curioso que ahora todo el mundo pues, está súper empatado con la selección. Entonces, lo que decías del tiempo, ¿no? Que se va a pagar en tiempo, es que yo creo que ya se está haciendo. Es que nuestros jóvenes están valorando que sea teletrabajo, esta gente contratada en empresas internacionales trabajando desde aquí, desde Santiago, ¿vale? Porque la calidad de vida es diferente. Entonces yo creo que eso va a haber un empuje fuerte en ese sentido. Pero bueno, lo que más me interesaba era lo de fomentar el pensamiento crítico desde pequeños. Las niñas no saben lo que pueden hacer con la tecnología. Las niñas quieren ser médicos o ser, bueno, todos los trabajos sociales parece que se les da, que tienen más inclinación hacia ellos. Cuando son pequeñas tienen inclinación también hacia tecnología que pierden por el camino. Entonces, me parece súper importante la educación a nivel desde muy pequeños, ¿no? Primero, ¿para qué sirve la tecnología? Como tú decías. Y segundo, fomentar el pensamiento crítico. Creo que no se está haciendo para nada. Y no solo no se está haciendo, sino que, otra vez vuelvo al hilo de las universidades, es que los que van a ser profesores no se les está enseñando a cómo hacer eso con los niños. Entonces, esto es un pez que se muerde la cola, ¿no? Entonces, no sé si vosotros tenéis alguna iniciativa o si en el Congreso se habla algo de esto, de cómo, porque siempre que se intenta cambiar las leyes de educación es imposible. Entonces, me gustaría que hablaras algo del tema de la educación. Me vas a dar tirón de oreja porque de educación no controlo tanto, no estoy efectivamente en la comisión y como bien dices, como broma, aquí yo creo que ha salido el problema de las autonomías, el problema de las universidades, el problema de educación. Y yo creo que lo que está pasando en la parte de educación es que cómo encontramos nuevas fórmulas de comunicar. Y te explico por qué. Lo hablabas antes de que no te interesa lo que sale en la tele o no. Yo es que hace 5 años que no tengo tele normal, es decir, solo tengo algún tele, digamos, de canales, ¿no? Normales, porque hay un sector de mi generación que se informa ya por Twitter, pero claro, ¿cómo? ¿Con pensamiento crítico o sin pensamiento crítico, ¿no? Esa es la pregunta, porque claro, yo por ejemplo escucho Onda Cero, La SER, todos los medios, porque efectivamente detrás de cada medio hay un sesgo ideológico, ¿no? Pero eso lo hace, yo lo hago porque estoy metida en este sector, estoy metida también con una conciencia, pero no todo el mundo que a lo mejor de mi generación que se informa por Twitter lo hace de la misma manera. Luego, la educación más inmersiva. ¿Qué quiere decir esto? Ya no va a funcionar esto que, como he hecho yo aquí una hora, una chapa de contando, hay que hacer una educación mucho más inmersiva. Aquí hay teorías que dicen que ¿cómo se llama? El metaverso y bueno, la educación de esta manera, que da hasta miedo pensar que la educación va a ser con unas gafas de realidad virtual, pero sí que se ha identificado que los modelos de inmersión, los modelos de otra manera están funcionando, pero no porque los niños tengan menos atención, sino que tienen hoy en día a su disposición tablets, información continua. Tú, si entras en el timeline, es decir, en la primera línea de cualquier red social, es que al segundo ya te han bombardeado con no sé cuántos titulares y al segundo es otro titular. Claro, inevitablemente estamos absorbiendo de manera más rápida información. Entonces, el modelo que había antes de un señor o una señora contándote un PowerPoint durante 2 horas no va a funcionar. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a devorar información continuamente. ¿Pero qué información? Luego, la parte de regular medios de comunicación, Unidas Podemos ha sacado una ley ahora. Es un debate muy complejo entre la libertad de expresión y la regulación. No es tan fácil sacar ese debate. Por eso yo sí que creo que tiene que liderarlo la academia, tiene que liderarlo los periodistas, más que la parte política. Esa es mi opinión personal. Tienen que decir ya basta, ¿no? Y el ya basta, el problema es que hay una precariedad en el periodismo tan grande
que yo tengo amigos trabajando en Objective o en cualquier y te dicen, claro, es que la línea editorial me obliga, pero es que si no, no tiene trabajo de periodista. Entonces, estamos generando periodismo chapucero, periodismo basura, o por ejemplo también pasó ahora con Gaza y en Palestina. Ya no, apenas en España tenemos, o yo que yo sepa, corresponsales de guerra, desde que se murió O sea, porque cada día el periodismo está más precario, está más mal pagado y más concentrado en Madrid. Entonces, Madrid es España y España es Madrid. Efectivamente, a mí, mis amigas cántabras, cada vez que las veo, digo, no queremos que nos habléis de Madrid. Pero es lo que se peca continuamente, ¿no? De hablar de Madrid y hasta en tema electoral, solo se habla de una visión más centralizada, pero porque también los medios de comunicación cada vez están mucho más concentrados, o sea, las grandes, La Vanguardia, todas tienen su sede en Madrid. Y claro, un periodista precario yo creo que es el mayor daño que hay hacia la democracia. Un periodismo barato, me refiero, no tanto al periodista, sino un periodismo mal pagado y maltratado en España es lo que está atentando contra la educación, contra la desinformación y la desafección política. Porque nosotros muchas veces nos dicen, es que estáis, el mantra de estáis en el gobierno. Yo digo, sí, pero tenemos 5 ministros. Hasta hay una confusión entre el ejecutivo, el legislativo, entre el arco parlamentario, porque hay una concepción de que es más presidencialista, es decir, que los diputados y los ministros tienen mucho más poder, cuando es todo en su conjunto, y así creo debería ser también, ¿no? Bueno, una última intervención, pregunta. Luca. Reflexión, crítica. Sí, hola, gracias por la charla. Voy a hacer la pregunta en castellano, pero soy guiri, me explico un poquito más. No, pero gracias. No, un aspecto respecto al compartir datos públicos, porque nel marco europeo tenemos esta agenda, que es la Agenda 2030, para normas de inteligencia artificial, data y plataforma. Tenemos el AI Act, pero también antes el GDPR y otras. Y para mí, hoy, asistiendo a esta charla, estaba un poquito ausente 2 normas que están aprobadas desde el año pasado, el 2023, el Data Governance Act y el Data Act, que no me acuerdo muy bien, pero el Data Governance Act es para la interoperability, para compartir datos públicos en el espacio europeo. El Data Act es para la condición de uso de estos datos públicos. Entonces, me gustaría saber qué opinas tú de esto, porque también, de mi opinión personal, lo que veo es que están muchísimas charlas, muchísimos debates sobre el AI Act, sobre el GDPR, pero está todo este ecosistema de normas que tenemos que coordinar a nivel europeo y están muchísimas challenges, porque, vale, ahora en La Coruña tenemos la IESA, pero no está propiamente activa. Y también tenemos el AI Pact o el AI Office, o en Sevilla tenemos el Algorithm Transparency Office. Tenemos toda esta, ¿cómo se llaman? Oficinas, entes, que no está claro cómo se van a coordinar en el próximo futuro. Gracias. Hola. No las he comentado las 2 normas. Las normas se deben de aplicar en España, pero está aún en proceso. ¿Qué pasa? Que como la AI Act se aprobó efectivamente durante la presidencia de España de la Unión, pues se le ha dado como mucho más publicidad. Pero también está la Carta de Servicios Digitales, la de Plataformas Digitales. Han salido muchas normas muy interesantes en este aspecto, pero aún no están muy aterrizadas, digamos, aquí en España. No están empezando, los Estados miembros son de obligado cumplimiento, pero está la interoperabilidad, igual que la digitalización de la administración pública, es obligatorio, pero efectivamente está todo en proceso. Por eso lo que comentaba antes de que las políticas públicas de transformación digital, por meterlo en el cajón desastre de transformación digital, se ven más a largo plazo. No son tan inmediatas y es normal. Al final es un dinosaurio la administración pública, igual que un banco. Cuando mueve una ala hasta que se levante la otra, pues lleva su tiempo, ¿no? Entonces, lo importante es que están ahí, que ha habido un consenso para aprobarlas y necesitamos
bajar línea en los Estados miembros. Luego las agencias, lo comentábamos antes, de que no se creen oficinas y se le den la llave a un señor y luego en la oficina ya pues ya está, ya no se vuelve a hablar de ella, ¿no? Entonces, efectivamente, hemos presentado muchas preguntas al Gobierno para preguntar cómo está el desarrollo de la agencia. Hay que seguir preguntando. Que el Consejo Rector también y el Consejo que dirige la agencia también tenga personas independientes, que ha salido también a concurso. Creo que ya está el órgano, ahora mismo también se sabe quién va a dirigir la Agencia de Inteligencia Artificial, pero aquí la gente que trabajamos en comisiones y a lo mejor no estamos en primera línea hablando de Ayuso o del novio o hablando de Kohl, hacemos esas preguntas al Gobierno. Yo, por ejemplo, personalmente lo que hago es que publico la pregunta al Gobierno y cuando me responde el Gobierno la publico también en Twitter, porque muchas veces los medios solamente se quedan con que has preguntado al Gobierno, pero nunca a la respuesta que nos ha contestado el Gobierno. Entonces, tenemos que seguir preguntando que cómo va, no despistarnos, ¿no?, con que se ha creado la agencia, pero qué hace la agencia, ¿no? También se ha licitado, creo que se ha licitado alguna parte también a Deloitte y no sé quién más, alguna empresa privada. Hay que hacer como un seguimiento continuo a todas las licitaciones públicas, a todas las agencias que se crean, incluso hacer propuestas, porque nosotros a veces nos llegan propuestas de EDRI, de organizaciones que trabajan en la Unión Europea, más dentro de, diríamos, el lobby de la sociedad civil en la Unión Europea, y nos pasan propuestas y se la enviamos. Yo tengo que decir, la verdad, que el Ministerio de Transformación Digital, yo me llevo súper bien con ellos, y cuando les trasladas una propuesta de la sociedad civil la suelen coger, o suelen ser bastante, la Secretaría de Estado es bastante abierta a hablar con colectivos, que no es que haya una desconexión, que muchas veces lo que hacemos desde el Parlamento es ser el hilo conductor con el Gobierno para ciertas iniciativas o ciertas leyes o ciertas cosas que lidera la propia sociedad civil. O, por ejemplo, vosotros, imaginaros que tenéis por poneros un ejemplo, nos llegan leyes trabajadas por colectivos. No solamente nosotros, sino que lo bueno muchas veces es decir, oye, toma, lo ha trabajado no sé qué organización. No llevarse el partido, el rédito político, porque muchas veces cuando le pones en la insignia o el color político te vota en contra a otro, sino decir, oye, esto lo ha liderado. Nosotros, por ejemplo, también estábamos hablando de construir un pacto político por la inteligencia artificial, y que si lo firma el resto de partidos políticos, eso facilita mucho legislaciones posteriores, igual que el pacto contra la violencia de género, ¿vale? Se aprobó, por ejemplo, antes de que entrara Vox, y entonces facilita mucho luego el trabajo para presentar otras iniciativas, porque tú te agarras, ¿no?, a decir, bueno, pero tú firmaste este pacto, ¿no? Y por dar una idea, ¿no? Oye, corrígeme si me equivoco, pero creo que no. El origen de la ESIA fue una iniciativa de Más Madrid, Madrid, claro, nuestra, que metisteis 5 millones de euros en el presupuesto del 2021, quizás. Sí, eso es. Claro, y de ahí arranca, de hecho, la idea, en todo caso, España tendría que, como el resto de Estados miembros, o crear un organismo ex profeso, o en todo caso reutilizar uno de los que está en marcha para tener esa interlocución obligada con Europa, ¿no? Pero en este caso yo lo he contado varias veces, que efectivamente fue esa iniciativa de los 5 millones de euros, que deben de seguir ahí, porque sí, no se gastó nada. No se gastó nada. Pero bueno, nunca tan rentables fueron 5 millones de euros en ejecutar, exacto, ¿no? Eso es. Nosotros desde Más Madrid pues les hicimos como una enmienda a los presupuestos generales y dijimos, oye, si destináis 5 millones a crear una agencia que supervisa los algoritmos de inteligencia artificial, entonces nos lo compró el Gobierno y luego el Gobierno se apropió de ella. Entonces ahora es una idea del Gobierno. Entonces, bueno, porque era obligado. Era obligado. Entonces eso a mí, por ejemplo, personalmente me pasa mucho. Tuve la idea también de regular las influencers. ¿Qué pasa? Que pasa la pisonadora del Gobierno y obviamente yo sola, pues enfrente del Gobierno, pues el Gobierno se va a llevar el mérito, pero yo siempre digo que bienvenido, o sea, róbenme las ideas con tal de que se hagan, ¿no? Y ahí es como está a veces las propuestas electorales con disponibilizarlas. Yo, por ejemplo, cuando tenemos una propuesta de la sociedad civil, prefiero enviárselo al Gobierno, decirles, oye, nos ha llegado esto,
vamos a presentaros esta iniciativa, pero si podéis ir avanzándolo, por ejemplo, lo que os decía del Fondo Público para la Transformación Digital, le hemos hecho una propuesta, lo que pasa que como no han habido presupuestos este año, nos vamos a esperar a los siguientes presupuestos y a ver si con 5 millones conseguimos un fondo público de transformación digital. Muchas veces son ideas así. No llega, ¿eh? No llega, no tienen que ser muchos más millones, pero... No llega. Mira, la última pregunta, que este es el ser director del centro me permite quedármela para mí. Dentro de 10 años, sí. ¿Dónde te ves? ¿Y qué te gustaría, repasando esa década que falta hasta entonces, qué te gustaría haber hecho? Una cosa. Una cosa que me gustaría ver, ostras, que... Yo estoy hablando profesionalmente. Profesionalmente. Políticamente o profesionalmente, no me meto en tu vida, quiero decir. Me veo en la luna, con mis 2 gatos. Es broma. Yo soy muy bromista, soy muy de memes. De hecho, lo tuve que poner en Twitter porque si no os decían esta mujer porque pone memes todo el día. Entonces, ¿dónde me veo yo? Yo no, es cierto que no soy una persona que se vea muchas legislaturas porque me gusta mucho programar, me gusta mucho más la parte de investigación, la parte, y esto la política no te permite muchas veces el parar, pero sí que te permite aprender muy rápido. Entonces, agradezco mucho el estar dentro para comprender cómo funciona el Parlamento, cómo funciona la legislación, porque soy una gran aliada de la sociedad civil fuera, ¿no? Muchas veces digo, no, preséntalo así, o no, vete a este partido, que te lo va a... Entonces, todo ese conocimiento, llevarlo hacia afuera otra vez, es donde me veo yo en unos años. Ahora seguro, 20 años después estés en la política. Anda, que no se iba a ir. Espero que no sea así. Entonces me veo volviendo efectivamente al sector privado o al sector, digamos, más de la investigación de la ingeniería de datos. Es donde me gustaría. ¿Qué me gustaría haber hecho en la política? Pues haber sacado, pues lo mismo que hemos sacado a la agencia, una cosa. Yo sí que creo, y esto lo decía Mujica mucho, le preguntaban que cómo le gustaría que le recordaran, y él decía, no quiero que me recuerde nadie, yo soy de esa teoría, solamente que recuerden una política pública, y aunque no lleve tu nombre, y aunque te la coja el gobierno, tú pienses, ostras, yo conseguí eso, y que sea de verdad, en cuanto ya sea por parte de los derechos humanos, la no inversión en territorios ocupados, o por la parte tecnológica, de que lo tecnológico sea un bien común y se conciba como tal. Un poco la idea que presenté antes, ¿no? de ese paper, de que no sea compartimentado, sino que la gente comprenda el bien común que es la tecnología y que sirva para retorno del tiempo, para democratizar, Suena muy yuppie, pero es que es posible, de verdad. Es que es posible con la tecnología, porque ya lo hemos visto cuántos avances hemos conseguido. Y eso es mejor que la reinvención de la rueda o incluso para mí que la revolución industrial. Bueno, yo espero seguir vivo dentro de 10 años, no sé cuánto más, pero al menos 10. Ya hablaremos. Ya hablaremos, eso es. Bueno, de momento te y llevas... que haya bajado el precio de la vivienda. Te llevas, sí, por mis hijos también. Te llevas un gran aplauso. Bueno.